Buenos días, amados hermanos. Reciban un saludo desde la casa de la familia Ortiz Castillo, la nueva casa de la familia Ortiz Castillo. Señor, en su misericordia nos ha dado una vivienda ahora propia o estamos pagando y estamos muy agradecidos por Dios, por el amor que nos tiene y por sus cuidados. El día de hoy vamos a hablar de un tema que he titulado La lucha del cristiano. Aunque los cristianos tenemos tres distintos enemigos con los cuales luchar cada vez, es por un lado este mundo con su corriente, con sus conceptos, con el relativismo en el que estamos inmersos y otro montón de cosas que pretende llevarnos en esa corriente, y nosotros como cristianos estamos obligados a no seguir la corriente de este mundo. La palabra de Dios en el libro de Santiago nos dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y está hablando de no entrar en ese sistema, de no ser, como decimos en un dicho muy popular, no bailar al son que nos toque el mundo. Y el segundo enemigo o el siguiente enemigo que tenemos es Satanás, el cual trata de destruirnos, de engañarnos y dice la palabra de Dios que él viene a hurtar y a destruir. Pero también tenemos una lucha interna, una lucha constante contra nuestra carne. Y ese es el tema que nos ocupa en esta hora. Estaremos hablando de cómo es que como cristianos tenemos una lucha contra el pecado que hay en nosotros, que mora en nosotros. Tenemos una doble naturaleza. Martín Lutero se refirió a ella con una frase en latín que no soy capaz de repetir porque no la manejo muy bien, pero lo que quería decir era que adentro de nosotros hay dos personas o dos naturalezas que nos acompañarán hasta el día de nuestra muerte. Esta lucha no significa, el estar luchando con el pecado, no significa que no seamos nacidos de nuevo, que no seamos salvos. Significa que Dios está llevando a cabo en nosotros una transformación, una santificación. Y es a través de esta lucha que aprendemos muchas cosas, como lo vamos a ver. Si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, de nuestra conducta, estaríamos perdidos. Seguramente minutos después de haber recibido la salvación, la perderíamos por nuestras obras, por nuestra conducta. Gracias a Dios, no es así, sino que el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, por nuestra maldad, y en Él tenemos nuestra salvación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque solamente gracias a ti es que podemos en esta hora meditar en tu palabra, recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Queremos, mi Dios, que tu nombre sea glorificado, adorarte a través, Señor, de este acto solemne, maravilloso, precioso, en el que tú hablas a nuestros corazones a través de tu palabra, en el que somos bendecidos y tu nombre es glorificado en todo. Señor, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor, al acercarnos a este tema para que a través de tu palabra nosotros recibamos esa dirección que nuestras vidas requieren en cada momento. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos. Amén.
Partamos de nuestro nuevo nacimiento y conversión para entender el tema que nos ocupa el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que todo ser humano está muerto en sus pecados y que está bajo la ira de Dios. Por ahí se acuñó la frase de Dios odia al pecado, pero ama al pecador, lo cual no es bíblico, no es lo que dice la palabra de Dios, pero muchas iglesias o muchas personas tienen la tendencia a estar repitiendo lo que oyeron, lo que alguien dijo, sin analizarlo, sin siquiera saber cuál es la fuente. Yo les voy a decir cuál es la fuente de esa frase. Y la fuente de esa frase, a quien se le atribuye esa frase, es a Mahatma Gandhi. Y él no era un hombre temeroso de Dios, no era un siervo de Dios, no se basaba en la palabra de Dios, fue una ocurrencia suya y ahora los cristianos la repiten desde los púlpitos. Pero la palabra de Dios lo que nos enseña es que todo hombre es pecador y está bajo la ira de Dios. Si Dios odiara al pecado y amara al pecador, mandaría al pecado al infierno y no al pecador. Pero no es así. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos demuestran que Dios odia a los que practican maldad, a los que practican el pecado. Y eso éramos nosotros. Nosotros, para ello, voy a leer el pasaje de Efesios capítulo 2, del verso 1 al 9, el cual explica con bastante detalle esta situación de quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos ahora en Cristo y quiénes son quienes siguen sin Cristo. Dice así: Él nos dio vida, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Lo ven? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, este pasaje nos dice que dejamos de ser eso, pero los que siguen ahí son hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. En Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje nos habla claramente de que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y estando muertos, el Señor nos resucitó, nos llamó, nos salvó y nos dio vida. Ahora tenemos vida. Antes de haber nacido de nuevo, estábamos muertos, dice, lo mismo que los demás. Y lo único que buscábamos eran los deseos de nuestra carne. Lo único que buscábamos era el pecado. Egoístas, maldicientes. Yo tengo que decir que a pesar de provenir de una familia cristiana,
Hubo un momento en el que yo me aparté, bueno, iba a la iglesia porque mis padres me llevaban y conocí muchas cosas y el evangelio y muchas me parecieron muy bien y todo, pero hubo un momento en el que tuve la libertad o me sentí en la libertad y me aparté y viví perdidamente. Entonces fue que el Señor, que realmente tuve un encuentro con el Señor y el Señor me salvó y tuvo misericordia de mí. Entonces, eso éramos, estábamos muertos y el Señor nos rescató. El Señor nos trajo a su camino. Pero sucede que ahora que estamos en Cristo, aborrecemos muchas cosas. Ahora una evidencia en la vida de un creyente es que odiamos, nos parecen tan mal unas cosas que antes nos parecían buenas, que antes practicábamos y no nos avergonzaba, pero ahora no. Ahora decimos, yo era maldiciente, yo era esto, yo era aquello, y cómo detesto eso, y cómo me avergüenzo de haber sido eso, de haberme portado de esa forma. Y lo que antes nos parecía aburrido, a lo mejor decíamos, eso de ir a la iglesia, él está ahí hincado, llorando, y que la Biblia, que los hermanitos, ay no, qué aburrido y sin embargo ahora, ¿cómo lo anhelamos? Este tiempo que no nos hemos estado congregando, los pocos días que nos reunimos, y lo disfrutamos tanto, estábamos tan felices, pero por determinación de las autoridades hemos tenido que volver al confinamiento, pero anhelamos eso que antes nos parecía aburrido. Queremos buscar a Dios, queremos servirle, queremos hacer su voluntad y antes nos importaba muy poco. Luego de habernos dado vida en abundancia, Dios no nos retiró esa naturaleza pecaminosa, esa de la que el apóstol se refiere en nuestro pasaje diciendo el pecado que mora en mí. Dios no lo retiró y dice más adelante que lo dejó para que no hagamos lo que querramos. También eso lo vamos a ver. Pero está esa ley del pecado. Que se halla una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. Ese pecado no lo quitó de nosotros. Sigue habiendo, y por eso Martín Lutero se refería a que había dos personas, dos naturalezas en nosotros. Por un lado, el hombre caído, el hombre que sigue viviendo y teniendo deseos carnales, y por el otro lado el hombre espiritual, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere servirle, el que quiere amar a su prójimo y hacer las cosas y que Dios sea glorificado, y el otro. Pero dice la Escritura que Dios así lo permitió para que no hagamos lo que querramos. Digamos que no fuera así y que ya no tuviéramos esa tendencia, ese deseo carnal a pecar, pues a lo mejor caeríamos en cierta arrogancia, ¿no? Dice la Escritura que Satanás cayó porque dijo, voy a ser igual que Dios, y se creyó muy acá, y a lo mejor caeríamos en eso. Por eso Dios quiere que a través de ello nos demos cuenta de quiénes somos y de que vivamos con temor de Dios. Ellos decían, los teólogos y Martín Lutero y algunos teólogos, que hay dos naturalezas, dos personas viviendo en nosotros. El escritor de Romanos describe esa lucha pecaminosa y con ello nos enseña que mientras más buscamos a Dios, él mientras más se acercaba a Dios y quería servirle. Pablo era un hombre tremendo, un siervo de Dios tremendo, pero dice que mientras más quería hacerlo, mientras más trataba, menos podía.
Y eso nos sucede, amados hermanos, que cuando buscamos más al Señor y leemos su palabra y nos alimentamos más de Él y tratamos de caminar en sus caminos, en vez de sentir, la estoy haciendo, ahí la llevo, me peco menos, no hombre, en vez de sentir eso, nos sentimos más pecadores, porque entonces comenzamos a ver la gloria de Dios, entonces comenzamos a ver la santidad de Dios, comenzamos a ver la grandeza, lo maravilloso que Dios es y lo que somos nosotros. Habrá quienes erróneamente se comparen con otros creyentes y digan, yo veo a aquel creyente que hace esto y pues yo no lo hago, yo soy mejor. Y yo veo a aquel otro que hace aquello otro y yo no lo hago, yo soy mejor. Pero decía un pastor que mientras apuntas con el dedo para allá, 3 dedos están apuntando hacia ti. El Señor Jesús se refirió a ello cuando dijo, no veas la paja en el ojo ajeno, ve la viga que tú traes en el tuyo. De tal manera que no es bueno que para fines de nuestra santificación, nuestra vida espiritual, nuestro caminar con el Señor, nos estemos comparando con otros creyentes. Eso no es de Dios. Pero en cambio comenzamos a buscarlo a Él, comenzamos a aprender de Él, comenzamos a acercarnos a Él y entonces vemos nuestra condición. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con Isaías? Cuando dice que vio la gloria de Dios y que todo eso que le fue revelado tan tremendo, dijo, ay de mí, soy muerto, porque siendo un hombre inmundo y de labios y viviendo entre un pueblo inmundo, he visto al Señor, estoy perdido. Y exactamente eso sucede. Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más lo buscamos, nos damos cuenta de nuestra condición, de la gran necesidad que tenemos de su misericordia, de que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer su voluntad, no somos capaces de vivir exactamente como Él lo demanda. Entonces, eso nos sucede mucho, que buscamos a Dios de todo nuestro corazón, tenemos ese tiempo, muy íntimo con Él. A veces oramos y decimos, sí, Señor, esto, el otro, pero algunas veces llegamos a un punto en el que sentimos más su presencia y estamos muy ahí adentro y entonces vemos nuestra condición, nos sentimos como Isaías. Y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el Señor nos está hablando y nos dice que esto es para que no hagamos lo que querramos, para que aprendamos que debemos vivir dependiendo del Señor, dependiendo de sus fuerzas. Su Espíritu Santo nos fortalece, pero nosotros en nuestra propia carne no podemos luchar contra ese ser pecador, esa naturaleza pecadora que está en nosotros. A veces lo explico de esta manera. Aquí está el César espiritual que nació y que busca agradar a Dios, que quisiera agradar a Dios. Y acá está la naturaleza pecaminosa, el otro César, esas dos naturalezas que moran en mí y en todo creyente. Y tratar de luchar con este y tenerlos ahí, no. Yo debo alimentar a este y este se debilitará más en mi vida. Debo buscar más del Señor. Como hijos de Dios, Él nos ordena que seamos santos y dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, es un mandato del Señor. Lo que estoy tratando de decir es que si vemos que el apóstol Pablo tenía esta lucha contra el pecado,
No vayamos a creer que, pues si el mismísimo apóstol Pablo tenía esa lucha, pues yo a qué le puedo tirar y entonces pues ya abandonar la pelea, la batalla o decir, no, pues no puedo, y tirarnos a vivir en pecado. No, eso no es lo que está diciendo. A pesar de que esa lucha no es por ganar nuestra salvación, porque nuestra salvación está ganada y no depende de nuestras obras, a pesar de ello tenemos que buscar al Señor. Me viene a la mente ese pasaje que dice, sea conocida vuestra gentileza. Que la gente diga, qué gentiles, qué personas tan amables, que eso debe ser dicho de los demás. Los demás deben decir eso de nosotros. No es para que hagamos lo que querramos, no es para que abandonemos la lucha y digamos, no, pues entonces yo tampoco puedo. No, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y tenemos fortaleza. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dijo el Señor. No es para tirarnos, no es para que abandonemos eso, al contrario. Pero para que entendamos por qué razón tenemos esas tentaciones, por qué razón así. Muchos teólogos, muchos pastores afirman que no hay tal cosa, y yo creo que es cierto, no hay tal cosa como un cristiano carnal, un cristiano que es arrastrado una y otra vez al pecado, sino que simplemente no es cristiano, no ha nacido de nuevo, y por eso cuando nacemos de nuevo, pues tenemos ese deseo, ese anhelo de buscar, de agradar al Señor. Odiamos aquellas cosas, a veces nos encontramos en reuniones por el trabajo o por alguna situación social y nos incomoda a veces estar oyendo groserías y cosas así, decimos, híjole, y esto ya no me gusta, yo era así, pero ya no. Pero hay cristianos que se siguen deleitando en eso. Dudo, me reservo el derecho de creer que realmente haya nacido de nuevo. Pero no hay un salvómetro, ¿verdad?, que podamos poner a alguien, determinarlo. Lutero hablaba de la iglesia visible y la iglesia invisible. No debemos abandonar la lucha. Hay un pecado que mora en nosotros. Hay una naturaleza. Pero el apóstol, Dios permite que el apóstol lo maneje y es Dios quien nos está hablando, inspirándolo, para que lo entendamos así, pero no para que nos dejemos. En el caso, por ejemplo, de Satanás, la palabra de Dios dice, resístelo y huirá de ti. En el caso del mundo, no te enredes con él. Dice, si eres amigo del mundo, Santiago 4:4, si eres amigo del mundo, pues entonces te constituyes enemigo de Dios. No debes estar amando las cosas de este mundo. Debemos saber poner límites y dejar de ambicionar tantas cosas que este mundo ofrece y que no nos van a llevar a nada bueno. Nuestro pasaje decía, nos ayuda a entender nuestra lucha contra ese pecado que mora en nosotros, en el cual debemos recordar que el Señor Jesús enseñó que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, lo saquemos de nosotros. Y dice él, es mejor que llegues tuerto al cielo que con tus dos ojos te vayas al infierno. Y si tu brazo derecho te es ocasión de caer, también quítalo de ti. O sea que nos está diciendo que nos apartemos de aquellas cosas, de aquellos hábitos, de aquellas amistades, de aquellas reuniones. Pueden ser incluso las redes sociales a través de las cuales
veamos imágenes o cosas que no nos edifican. En un momento dado, mi esposa y yo tuvimos que deshacernos de una televisión, la última que tuvimos hace como 5 años, y no hemos querido que regrese, hemos tenido oportunidad y no queremos más con la televisión porque nos dábamos cuenta que pues uno trata de buscar un programa sano de repente y no, hombre, salen un montón de comerciales y de cosas y dices, eso no me ayuda, no me edifica. Entonces debemos buscar que no seamos nosotros los que estemos buscando, que en nuestra vida no estemos teniendo hábitos que nos hagan pecar. Sacar nuestro ojo, arrancar nuestro brazo. Y buscar siempre que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Y bendecir su nombre en todo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esperemos que pronto nos estemos congregando nuevamente, que encontremos un local y sigamos adorando a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Amén.